Buenos días, profesor. Hoy con mi grupo que está conformado por Diego Rivera, Vicente Hernández. y yo, Fabián Carfoqueo, le vamos a presentar el trabajo de bioquímica sobre cinética enzimática. Bueno, para iniciar, vamos a plantear nuestro problema donde la glucogenólisis es una ruta metabólica más bien de gran importancia para nuestro organismo, debido a que su correcto funcionamiento permita la degradación de glucógeno en glucosa en el hígado para después ser liberada en la sangre y mantener la glicemia en periodos de ayuno. Además, una de las enzimas más importantes en la glucogenólisis es la glucógeno-fosforilasa, la cual se ha caracterizado y estudiado en busca de tratamientos de distintas enfermedades metabólicas relacionadas a su mal funcionamiento. Así, un medicamento inhibidor pensado para tratar la diabetes se podría unir a esta y alterar sus parámetros cinéticos. Un estudio también comparó la actividad enzimática de la glucógeno-fosforilasa en ausencia y presencia de esta droga experimental, obteniendo también un gráfico de Lindbergh que se muestra a continuación. Una de las preguntas sería: indique la reacción catalizada por la enzima y explique la clase según la clasificación internacional. La glucógeno-fosforilasa es una enzima que cataliza la degradación de glucógeno en glucosa 1-fosfato utilizando un fosfato inorgánico, y además que la reacción que cataliza es la siguiente, como se muestra ahí: la glucógeno más el fosfato lo transforma en glucosa 1-fosfato más un glucógeno, donde el glucógeno es reducido en una unidad de glucosa a través de la escisión de un enlace entre dos residuos de glucosa en el polímero de glucógeno, lo que libera una molécula de glucosa 1-fosfato. La glucógeno-fosforilasa pertenece a la clase de las transferasas, específicamente a un grupo de las fosforilasas en la clasificación internacional. Además, vamos a presentar la estructura de la enzima, indicando también los 4 niveles estructurales que se observan, así como la presencia o ausencia de grupos prostéticos. Bueno, la primera estructura que tiene esta enzima sería una secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y cada secuencia de aminoácidos es distinta para cada proteína, lo cual determina su plegamiento y la funcionalidad de la proteína en tal. La estructura secundaria sería ya la formación de las hélices alfa y la lámina beta, contribuye a la estabilidad de la proteína y la formación activa. Su estructura es dominante de la proteína sería la organización de múltiples subunidades, por lo general son dos, con lo cual regulan la actividad enzimática. Además que no presenta un grupo prostético en su estructura, y su actividad depende exclusivamente o principalmente más bien de la interacción con su sustrato y el fosfato inorgánico, y no se considera grupo prostético ya que no está unida de manera permanente a la enzima. La pregunta número 4 dice: determina el valor de Km y Vmax en ausencia y presencia del fármaco experimental. Teniendo en cuenta el gráfico de Lindbergh, podemos determinar la ecuación de la recta de dicha recta, con y sin inhibidor. La que nos da primero que es I es igual a 2,86 por X más 2,8. Y la segunda nos da 4,29 por X más 2,8. Teniendo en cuenta que el punto de intersección de ambas rectas es el mismo, podemos determinar que Vmax será igual para ambas reacciones. Para calcular Vmax tenemos que tener en cuenta que el punto de intersección es igual a 1 dividido en Vmax. Teniendo en consideración que el punto de intersección es 2,8, esto nos da igual que a 1 dividido en Vmax, lo que despejando nos da que la velocidad máxima es igual a 0,357 mm dividido en minuto. El Km de la reacción sin fármaco, tenemos que tener en cuenta que la pendiente es igual a Km dividido en Vmax, teniendo en cuenta que la pendiente de la primera recta es 2,86. Eso será igual a Km dividido en Vmax, que ya lo calculamos, que era 0,357, lo que nos da un valor de 1,021 mm.
para el cálculo de KM con el fármaco, teniendo en cuenta que la pendiente es 4,29, eso es igual a KM dividido en la velocidad máxima, que era 0,357, lo que nos da un valor de 1,531 mm. Teniendo en cuenta los parámetros cinemáticos de la reacción con y sin fármaco, podemos decir que este fármaco actúa como competitivo, ya que Vmax no cambia y el Km aumenta con el fármaco, teniendo en cuenta que una de las definiciones de Km es la medida inversa de la afinidad del sustrato, lo que podemos decir que en presencia del fármaco, el fármaco y el sustrato van a competir por el sitio activo de la enzima. La velocidad máxima no cambia, ya que en altas concentraciones de sustrato, tanto la concentración de sustrato que la enzima no se alcanza a topar con el inhibidor. Por eso la velocidad máxima en ambas reacciones es la misma. Continuando con la segunda parte del trabajo, tenemos que adicionalmente se estudió el efecto de este medicamento en ratones sanos para estimar el efecto sobre parámetros fisiológicos del plasma, y se comparó con valores referenciales. Luego de 8 horas de ingerido el medicamento se obtuvo lo siguiente. A partir de los datos de esta tabla, podemos responder la primera pregunta, que sería calcular el pH en el plasma de los ratones tratados con el fármaco. Utilizando la operación para calcular el pH, tenemos que el menos log, la concentración de protones, en el pH de los usuarios nos resulta en un 7,31 de pH, siendo el referencial un pH de 7,45. La segunda pregunta sería, considerando los valores obtenidos a partir del plasma de los voluntarios, se explique en base al equilibrio del bicarbonato la condición ácido-base que se observa debido al medicamento y el mecanismo de compensación fisiológico. Respecto a los valores, tenemos que la condición ácido-base en relación a los usuarios tratados con el fármaco se observa una acidosis metabólica leve, ya que el pH se vio disminuido en relación a la referencia existente. Se confirma con esto que fue una acidosis y también que fue metabólico debido al aumento en el ácido láctico referente y a los usuarios. El mecanismo de compensación vendría a ser respiratorio, ya que la presión de dióxido de carbono se ve disminuida en el cuerpo de los usuarios, y indicando de que el cuerpo del usuario experimentó una hiperventilación para así eliminar dióxido de carbono y así contrarrestar la acidosis metabólica existente. Bueno, esto vendría a ser el resultado de nuestro trabajo. Nos despedimos con nuestros compañeros. Muchas gracias y adiós.